Soy Cintia González Oviedo y te invito a un nuevo capítulo de 50. En este capítulo vamos a hablar de un tema apasionante que nos atraviesa a todos, a todas las personas, que tiene que ver con la transformación de los valores y cambios de paradigma a nivel mundial. Lo que vemos es un mundo cada vez más polarizado, y con esto también quiero decir que el contenido que consumimos todo el día está radicalizado en su gran mayoría a través de las plataformas digitales. Nuestros hijos también están transitando y siendo formados en este contenido. Estamos vendiendo contenido y las emociones polarizantes, estimular amor y odio en las redes sociales, es parte de hoy la lógica y la dinámica de los negocios inclusive. Con el impacto de la inteligencia artificial, de los nuevos discursos en contra de la diversidad, esto está impactando en el sector público y en el sector privado. Y vamos a hablar en este capítulo cómo esta cultura digital que se imprime desde las plataformas, de las redes sociales, están hablando de una antesala de una tecnocracia. ¿Qué tiene que ver esto con los sesgos, con el manejo de la información, con la fake news? Y a la vez también contradictoriamente se dice que la habilidad número 1 que estamos necesitando en este mundo es el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Estamos ahí? ¿Estamos realmente desarrollando el pensamiento crítico? Con respecto a esto, hay escuelas en países nórdicos como Finlandia introduciendo materia, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico como materia en la escuela primaria, pero también en habilidades de liderazgo en las empresas. Esto también se está empezando a hablar que va con cada vez más manejo de habilidades digitales y de inteligencia artificial. Lo que va a empezar a rankear alto es este manejo del pensamiento crítico en líderes y en toma de decisión. Sin embargo, tenemos estudios que mencionan que la generación Z y Alfa están siendo las generaciones menos inteligentes de la historia, con una relación directa del consumo digital a la baja en desarrollo del lenguaje y pensamiento abstracto. Entonces, si bien siempre ha sido todo esto un interjuego entre la información, los medios, hoy nos encontramos con una nueva forma digital donde carecemos absolutamente de alfabetización y de herramientas de este mundo que ya está acá. ¿Qué tiene que ver esto con la diversidad? ¿Por qué se habla en contra de la diversidad justamente en este momento? En un mundo que es cada vez más radicalizado y con ausencia de matices, la diversidad se caracteriza justamente por esos matices. Vivimos en un mundo donde la digitalización avanza a pasos agigantados. Este cambio de paradigma nos encuentra con una preocupante falta de herramientas. La alfabetización digital y mediática nos está empezando a imponer y creo que no nos estamos dando cuenta de lo que estamos necesitando, porque va todo a pasos agigantados. La inteligencia artificial, las redes sociales y los algoritmos están reconfigurando cómo nos relacionamos, cómo nos informamos y cómo tomamos decisiones. ¿Cómo distinguimos la verdad de la manipulación en la era de la fake news? ¿Qué implica esta polarización extrema que vemos tanto en la política como en las empresas? Bueno, en este episodio de 50 vamos a conversar sobre cómo todo esto está impactando en el sector, sobre todo privado, por qué necesitamos pensamiento crítico más que nunca y cómo podemos navegar este nuevo mundo donde las reglas del juego han cambiado completamente. En el capítulo de hoy de 50, para recorrer todos estos temas, voy a conversar con María Laura García. María Laura es una empresaria y una experta en medios de comunicación que hoy está focalizada en los retos y transformaciones a los que se enfrenta el mundo digital, los medios de comunicación y la industria de la información. Es actualmente la presidenta y fundadora de Global News Group, principal fuente de monitoreo y evaluación de medios en América Latina en 10 países de la región, presidenta del comité empresarial del World Innovation and Change Management Institute y miembro del Consejo Asesor de la Comunidad de Emprendedores Inicia, directora de la empresa profesional por el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública, miembro de la Global Network of Director Institute y además está comprometida con el desarrollo de las mujeres en los negocios y las actividades económicas. Actualmente es mentora de Voces Vitales y board member del Cono Sur. Laura tiene el interés de cómo la información debe adaptarse para evolucionar y permitir una mejor toma de decisiones. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad.
junto a Cintia González Oviedo. 50, un podcast de Bridge the Gap. Bueno, estoy con Laura, vamos a empezar esta conversación y vamos a empezar por algo bien del mainstream. Hace muy poquito se estrenó en Netflix una serie que se llama Adolescencia. Seguramente la habrán escuchado, se transformó como en un viral, en un boom. Y la serie habla de un tema que muchas personas venimos hablando, quizás desde el lado de la especialidad, del lado de la diversidad, que tiene que ver, por ejemplo, con la manósfera, con contenidos de discursos de odio, con cómo esto impacta en varones y niñas, estereotipos, pero todo un tema que para el promedio de la gente es un tema activista, ¿no? Que es algo que quizás no me interesa o no le interesa a mucha gente, pero Netflix saca un producto digital, saca una serie y de repente todo el mundo, sobre todo padres y madres, hablando, o sea, logra Netflix instalar una temática que la gente lo veía como algo alejado, en una temática que me interesa. De hecho, salió hace poco Inglaterra a decir que lo van a poner como contenido obligatorio en las secundarias, y mucha gente que no le interesa estos temas de repente preocupado, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué traigo esto? Y Laura es una experta en estos temas, porque me parece algo muy simbólico de una cultura digital y de un cambio que está ocurriendo en el mundo, un cambio de paradigma en muchos sentidos, pero que la cultura digital es gran protagonista de estas rupturas, de cambio de paradigmas, de valores, donde hay algo que está ocurriendo que no terminamos de entender, ¿no? Hay algo que nos faltan herramientas y me parece como muy interesante. Netflix saca esto y de repente se está hablando de esto, pero en realidad es algo que desde los especialistas venimos alertando. Sí, fíjate que es muy interesante lo que decís, porque nosotros creemos que somos alfabetos digitales porque utilizamos las herramientas digitales, porque estamos permanentemente con las pantallas, porque tenemos una computadora, por todo lo que nos afecta cotidianamente. Sí, porque bajamos aplicaciones en el celular. Pero eso no significa que seamos alfabetos digitales. La alfabetización digital va mucho más allá y tiene que ver con el vínculo que establecemos nosotros como humanos y emocionalmente con la tecnología. Y uno de estos vínculos es el vínculo con la información, como consumidores de información. Y esto se llama alfabetización mediática o informativa. Fíjate que en Estados Unidos, en el estado de California, el año pasado, por ley, determinaron que en la escuela, desde jardín de infantes, desde los 2 años hasta que se termina, tienen que enseñar alfabetización informativa, alfabetización mediática. ¿Por qué? Porque esto mismo que estás diciendo les pasa a los chicos que consumen información y creen en todo, no preguntan, cero pensamiento crítico. Sí. Bueno, es una carencia. Ahora bien, nosotros creemos, los que somos más grandes, como en mi caso, ¿no? Los padres o los abuelos, creemos que los niños son alfabetos digitales naturales. ¿Por qué? Porque se criaron con el iPad, con nativos digitales. Con las pantallas, sí. Exacto, nativos digitales, y eso los hace alfabetos digitales, naturalmente. Esto no es así. Primero porque nosotros no lo somos, entonces nosotros no les supimos enseñar. Ahora, la habilidad que tienen ellos es que realmente, técnicamente, utilizan, y como vos decís, como nativos, utilizan técnicamente las herramientas digitales, pero esto no los hace alfabetos digitales. Ahí, Lau, en lo que decís veo como un agujero. Me gusta esa palabra porque habla de algo negativo incluso, ¿no? Que tiene que ver con que los niños y niñas, y ahora nos vamos a meter un poco en cómo esto afecta a otras áreas, los niños y niñas, al tener esa falta de herramientas de los adultos siempre proveímos herramientas emocionales, de educación, etcétera. Acá hay un vacío y ellos crean su propio lenguaje. Emojis, de hecho en la serie se habla mucho de cómo se manejan en las redes con, ni siquiera palabras, con emojis, y eso son códigos. Y lo traigo en paralelo en las empresas. En las empresas hace ya varios años que se habla de la digitalización.
Y también hay una falta de entendimiento. O sea, hago un paralelo porque, bueno, acá nos escuchan mucho de empresas y se habla de digitalización o de innovación como, bueno, la transformación digital. Y después vos vas a las empresas y de vuelta tenés gente con herramientas, pero que después no sabe gestionar las conversaciones o lo que requiere el cambio cultural, digamos, que requiere adaptarse a esas conversaciones. Y acá vamos a hacer un salto porque todo esto se conecta. Este año asume Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos y en su discurso inaugural, uno de los mensajes principales, un tema que supuestamente es un tema que no está que no es tan importante, que no se invierte tanto, pero sin embargo él le dio un gran protagonismo a hablar de basta de diversidad, basta de DEI, o como se le dice también, la cultura, la batalla cultural anti-woke, ¿no? Trae a colación un accidente de avión que ocurrió hace muy poco, diciendo que gran parte de la causa del accidente había tenido que ver con las políticas DEI. Y viene como toda una movida muy grande que hemos hablado en otros espacios con Laura, de muchas empresas, porque esto no solamente a nivel política pública, sino también en el sector privado, muchas empresas diciendo o manifestándose públicamente, cerramos el área DEI o la vamos a desfinanciar y públicamente, ¿no? Entonces, acá quiero que empecemos a conectar esto, que parece no importante, pero que ocupa, evidentemente es importante porque ocupa un lugar en un discurso de una inauguración de un mandato presidencial de uno de los principales países del mundo, Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la conexión? Y vamos a ir llevando a la audiencia un poco a conectar todo esto, ¿no? Sí, después déjame que vuelva al tribalismo de que hablaste Dale. recién y a algo que me parece que el porqué de la serie atrapa, y es porque de alguna manera las personas empezamos a pensar, esto me podría pasar con mis hijos. Por supuesto, la identificación. Eso. Y Sí. entonces, y fíjate que hay un momento que dice, el padre dice que nosotros criamos este hijo. ¿Qué pasó? Bueno, lo criaron las redes, lo que se crió. Gran parte de exactamente. Sí. No se crió, se gestó su mentalidad, sus creencias. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Dale. Con respecto a esto que hablabas de golpe de la agenda anti-woke sería, ¿no? Y de golpe sobre todo con género, que de golpe parece que hay que desmantelar las áreas o parece que todo aquello donde vos venías sustentando una cultura ya no está más. Uh-huh. Ya no importa y entonces ya, no importa. Ya nos vamos es para el enemigo incluso. Exacto. Sí. Y acá hay dos elementos que me parecen importantes. El primero tiene que ver con blanco y negro. Pasamos de un lado para el otro completamente opuesto. Uh-huh. Es todo o nada, uh-huh. ¿no? O sea, o estamos con una agenda determinada o no estamos para nada, estamos en contra. No hay puntos intermedios, no hay pensamiento crítico, porque vos podés decir, bueno, voy a modificar alguna de las políticas o quizás nos fuimos muy extremos, nos sirvió, claro, no nos sirvió. Las vamos a medir, vamos a analizar, vamos a ver qué hay que cambiar, cómo evolucionar. No, de golpe se desmantela, se pasa para el otro lado, vamos para el otro extremo. Y acá es donde nunca se construye. Acá siempre estamos en un lugar que no es el lugar. Pero vende, Lau. Vende esa polaridad en un punto. Bueno, en realidad, no construye. A la gente. Sí. No sé si vende, parece que todos tenemos que ir para ese lado. Ahora de golpe parece que lo que veníamos haciendo estaba todo mal y entonces tenemos que ir para el otro lado y vamos con todos los que dicen que este es el camino, ¿no? Esta cosa medio mesiánica. Entonces, lo primero es, ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde nosotros estamos pensando? Y lo segundo, que tiene que ver ya también con las empresas, tiene que ver con los valores. ¿Dónde están los valores? Los míos y los de la compañía. Yo lo hacía la compañía porque creía en esos valores. Totalmente. O era porque era una moda, una tendencia, una o había lavada que estar de cara ahí. También. Sí. Imagen. Que no está mal, siempre y cuando tenga una consistencia. Exacto. Bueno, no sé si está bien o mal, cada uno sabe, es su conciencia, pero me parece que no estaban construyendo una cultura de valores de la compañía. O no lo vieron de esa forma. Y a mí me parece que de a poco, uno tiene que ir entendiendo, y es una tendencia que cada vez la vamos a ver más, es que nosotros
tenemos que definir nuestros valores y tenemos que estar en esos espacios donde nuestros valores estén contemplados, sean similares, nos sintamos realmente parte, que no haya una disonancia de valores, porque ahí no vamos a estar cómodos, ni tampoco el espacio va a estar cómodo con nosotros. Ni las personas que trabajan para la organización. Exactamente. Yo lo que veo es, he escrito notas, Lau también habla mucho sobre estas temáticas dentro del sector privado, pero veo, primero que nada, antes de que pase todo esto, ya se veía muchas empresas trabajando diversidad, pero por la galería, es decir, charlas de sensibilización, pero que quedaban ahí. Y una de las cosas que veníamos alertando, muchos especialistas, por lo menos ha sido mi batalla los últimos años, era esto de, la gente se está cansando porque tenés que dar una eficacia de todo esto. O sea, eso tiene que representar algo. Por el otro, gente repitiendo discursos muy correctos de, la diversidad nos trae rentabilidad, productividad, capacidad de innovación, pero en el fondo no estaban convencidos o no lo entendían. Era un relato, me parece. Era un relato. ¿No? Y un relato para autoconvencerse de que estaban haciendo las cosas bien. Me parece que faltó profesionalizar. Me parece que faltaron herramientas, que faltó construcción de cultura real. Ahora, déjame que agregue un dato, porque hablamos de la polarización, ¿no? De este extremo, que me parece que ahí hay parte del secreto de mucho de lo que nos está pasando, ¿no? La tecnología polariza. La tecnología son polariza. Unos y ceros. Bueno, ahora después cuando estemos en el quantum computing vamos a ir a otra cosa, pero hasta ahora. Y tiende a llevar a los extremos. Cuando nosotros consumimos información, que consumimos normalmente a través de una pantalla. Y de algoritmos, ¿no? Es que si hay una pantalla hay un filtro. Uh-huh. Si hay un filtro, en general hay algoritmos. Y esto lo que hace, ese filtro lo que hace, es que va a hacer que lo que a mí me llega tenga que ver con mi forma de pensar. Por supuesto. Todo el tiempo voy a confirmar, el sesgo de confirmación pura. Exactamente. Siempre hay más de un sesgo, ¿no? Que están aplicados en los algoritmos, pero este está siempre. Entonces, ¿qué ocurre acá? Porque mucha gente te dice, bueno, pero siempre el humano tuvo la tendencia de estar más cerca de los espacios donde se sentía confortable ideológicamente. Humano, sí, por supuesto. Cierto. El tema es que la tecnología es tan evolucionada respecto de la información que nosotros le entregamos libremente sobre nosotros, que nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Porque nos conoce no a través de nuestro relato, de lo que nosotros creemos que somos, sino de cómo actuamos, de hechos concretos. Y como nos conoce más, y además tiene una capacidad de procesar y de acercarnos información acorde exactamente a cómo pensamos, el resultado final es la polarización, es la radicalización. Yo termino pensando solo de una forma y creo que esta es la forma perfecta de pensar. Además ahí me ataca mi ego, me ayuda con, ¿no? O sea, me siento genial porque digo, hay que pensar así como yo pienso y esto es perfecto. Entonces es como un círculo vicioso, una burbuja donde realmente yo termino exacerbando mi pensamiento. Totalmente. Y estas son las creencias que nosotros vamos construyendo. Y si vos te pones a pensar, la información que nosotros consumimos es como el alimento de nuestro organismo. Nos nutrimos de alimentos. Nuestro es la comidita. Cerebro, claro, se nutre de información. La información nos lleva a crear nuestras creencias. Y emociones. Exacto. Y con esto nosotros lo que hacemos es que tomamos decisiones. Y tomamos decisiones en base justamente a la información que tenemos, a las creencias que fuimos construyendo. El tema es que qué tipo de decisiones estamos tomando cuando todo esto que estamos hablando, que vino antes de la decisión, está completamente polarizado y viene detrás de un filtro donde realmente no hubo pensamiento crítico. Es un tema tan apasionante, yo te escucho y es mil aristas, ¿no? Primero, para las personas que no saben, el sesgo de confirmación es esto de yo voy todo el tiempo, inconscientemente, pero sobre todo yo lo veía mucho en Twitter, ¿no? En las redes sociales, la gente se agrupa por clusters y va todo el tiempo confirmando que tiene razón. Pero también hay otro sesgo, por ejemplo, el efecto halo, que es
una chica, siempre pongo este ejemplo en las capacitaciones, ¿no? De una chica tiene 5 millones de seguidores, super fit, y te dice, mira, yo hago esto para tener este cuerpo, y por más que venga un nutricionista, un deportólogo, o sea, gente que se preparó años para esto, el valor de verdad que tiene lo que dice esta chica con esos millones de seguidores, tiene esto que se llama el efecto halo, que es yo voy a creer automáticamente todo lo que viene de esa persona. Y que tiene que ver con la cultura digital también, que valida esto de la cultura de la influencia, los influencers, que hoy también es una forma de política. Entonces, trayendo todo esto, quiero abrir como varios puntos. Uno que en el que sos experta, que tiene que ver, bueno, es una forma de manipulación de las personas, de las emociones, de los votos, o sea, a quién votamos, ¿no? A quién elegimos. También pienso dentro de las compañías, la geopolítica, todo esto, tenemos personas también tomando decisiones y tomando decisiones con sus sesgos, con su forma exacerbada de ver las cosas, y esto tiene impacto, ¿no? ¿Cómo se conecta todo esto con, vos habías dicho en algún momento, que estamos ante la antesala de una tecnocracia? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo lo podemos explicar fácil para el que nos está escuchando y para que se lleve muchas herramientas? Sencillo. Sí, qué desafío me das. Bueno, todo un libro tengo sobre el tema. Te doy una ayuda. Al final vamos a invitar a los oyentes a que conozcan tu libro, pero te doy otra antesala. Cuando Trump asume su presidencia, estaban con él Bezos, Mark Zuckerberg, digamos, algo que antes no ocurría, que son líderes que hoy manejan, digamos, plataformas donde también se maneja información. Bueno, lo primero que te voy a contar es que lo que ha cambiado es la concepción del poder. El poder está en la información, pero la información, la forma en que nosotros recibíamos y procesábamos la información era completamente diferente. Analógica. Uh-huh. Exactamente. Fíjate vos, y vamos a hablar de los medios. Antes había un periodista, ¿qué era el periodista? Era el guardián de los hechos. Iba, veía, estaba cerca del poder, llegaba a la información y era el intermediario que nos traía la información y nos decía, esto es así. El cuarto poder se Claro, decía. porque yo lo vi. Sí. ¿No? Nos validaba. Hoy el periodista llega a veces después que llegó cualquier persona. Entonces empezamos... O más tarde incluso, que la gente en las redes. Muchísimo. Levantan lo de las muchísimas redes. veces, sí. Entonces, perdimos esa capacidad o ese guardián que cuidaba los hechos, y de hecho hoy los hechos son menos importantes que las opiniones. Sí, 100%. Y empezamos a poner como en un mismo nivel todo. La opinión con los hechos, la opinión de un experto con la opinión de un influencer. Totalmente. Porque el influencer supera al experto. Sí. Y en nosotros poder. En poder. En poder y nos confundimos, ¿no? La opinión del famoso sobre algo de lo que no es famoso, ¿no? O sea, el deportista que me habla de la dieta. Bueno, no, podría ser ni siquiera, de que me habla del COVID, ¿sí? Uh-huh. O de la medicina que hay que tomar. No, busquemos el experto en medicina, justamente, y de esa línea de trabajo, específicamente para que me hable de este tema. Porque si no, es todo como una mezcla. Es una masa tóxica. amorfa. Claro. Es una masa amorfa donde no podemos diferenciar una cosa de la otra. Bueno, eso es lo que se aprende justamente en alfabetización informativa y mediática. Por eso es tan importante. Y es puro pensamiento crítico, es empezar a decir, pero esto que me dice, ¿quién me lo dice? ¿Qué me dice? ¿Es la persona adecuada para que me lo diga? ¿Por qué me lo dice? Son las preguntas básicas. Preguntas básicas. Pero claro, eso lo hacía antes un experto. Y nosotros confiábamos en el medio. Ahora nosotros confundimos y creemos que las plataformas son como los medios. Las plataformas no son guardianes, no cuidan de la información. Son justamente el espacio tecnológico para que nosotros accedamos. Es como si te digo, son la autopista. Ahora, la autopista no me enseña a manejar, uh-huh. No me cuida si yo tengo que hacer tal o cual cosa, ¿sí? Bueno, todo esto, ¿qué es lo que nos pasa? Que las reglas de juego cambiaron, pero nosotros seguimos jugando como si no hubiesen cambiado en una cancha que ahora es mucho más grande, que tiene más players,
Y nosotros seguimos jugando con la pelota en la cancha que pensábamos que teníamos antes. Entonces, jugamos otro juego en el lugar equivocado. Cuando yo hablo de diversidad en las compañías, una de las cosas que digo es la diversidad. Primero está mencionando que hay algo que no es la diversidad. Si algo es diversidad, hay algo que no lo es, porque es diversidad respecto a un punto de referencia. Pero sobre todo que la diversidad explica que hay algo que está cuestionando la forma de hacer las cosas, una normalidad. La ruptura de esta normalidad tiene que ver un poco con todo lo que vos estás diciendo. Hay una forma en que se hacían las cosas, como yo me llegaba con la información, digamos, no sé, nos criamos la mayoría de las personas aún hoy con el diario que se compraba en la casa, con el noticiero, digamos, y de repente en muy poco tiempo, en muy pocos años, cambió todo y va a seguir y cambia a pasos agigantados ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que siempre veo es en esa ruptura de normalidad, que no tenemos ya parámetros, no tenemos valores de referencia, vamos queriendo construir. Entonces, por un lado veo, las empresas hablan de liderazgos y las personas, las culturas y los valores, pero por otro lado diversidad, no nos interesa. Y es como, ¿cómo vas a trabajar centrado en las personas si no trabajas diversidad? Es imposible, porque justamente tenés que ver lo específico de las personas. Hace poquito en el foro IDEA, que se presentan siempre grandes tendencias y es un foro muy respetado por la comunidad empresaria, por lo menos en nuestro país, en Argentina, se presentaron que, bueno, para las nuevas generaciones, que van a ser la mayoría de la fuerza laboral, la generación Z, en 2030, uno de los principales valores es diversidad e inclusión. Y ahí estaban todos como, bueno, tenemos que empezar a trabajar en esto, algo que hace 10 años venimos diciendo. Y yo, que me gusta como siempre en confianza, pero estaba con CEOs de compañías y les decía, ustedes invierten un montón en innovación y después te enterás tarde de esto donde tenías que haber estado listo hace 10 años o hace 5, bueno, ponele. Pero fíjate que si vos innovás y no tenés el concepto de diversidad, estás yendo a un camino no también. Se sabe lo que es diversidad. Claro. La diversidad tiene también que ver mucho con la tolerancia, que es algo que estamos carentes cada vez más. Sí. Estamos cada día más intolerantes. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que el otro puede pensar distinto, que el otro puede ser distinto, que el otro puede actuar distinto, ¿no? Hay un límite de la tolerancia también, ¿no? Están los límites del otro, ¿no? Pero de todos modos, cada día somos menos tolerantes. Cada día podemos menos aceptar que el otro puede pensar distinto. Estamos bajo gobiernos que venden eso también. Ahora, déjame que te diga, porque vos me hablabas de la tecnocracia, y esto es interesante, que son muchas las cosas. Es que es complejo, ¿no? Porque es que estamos explicando el mundo de hoy, Lau. ¿Cómo no va a ser complejo? Que es un mundo que cambió completamente y se nos fue, o sea, nos estamos perdidos porque vuelvo a esto, seguimos como si estuviésemos en un mundo que ya no está y actuando de la misma manera, pero el mundo cambió completamente. Fíjate vos, el gran cambio que hay entre la era analógica o la era industrial, vamos a decir, y la era digital, es donde está puesto el foco. El foco en la era industrial estaba puesto en el mercado, vos tenías que influir sobre el mercado, el poder estaba en el mercado. Uh-huh. En la era digital el foco está en la persona. Uh-huh. Entonces, si el foco está en la persona, acá, como personas, tenemos que empezar a cuestionarnos qué habilidades tenemos que desarrollar, porque el foco está puesto sobre nosotros, porque se puede manipular directamente a la persona. Entonces, yo tengo que tener otras capacidades, tengo que desarrollar otras habilidades, porque justamente va a venir hacia mí y yo tengo que saber qué es lo que va a venir, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos, qué capacidades y oportunidades puedo tener frente a la tecnología, pero también dónde me tengo que cuidar frente a la tecnología. Acá es donde nosotros todavía seguimos pensando en que el foco, y muchas empresas todavía siguen pensando que el foco está en el mercado. Sí. Hay que influir sobre el mercado, hay que regular, se sorprenden. Yo cuando trabajo mucho liderazgo, sobre todo, venimos, un poco hablo de estas lógicas, ¿no? Y de repente nos hablamos de seguridad psicológica, pero por resultados y rentabilidad.
Y seguridad psicológica se logra en espacios donde hay diversidad, inclusión, y ahí lográs los picos de innovación de una compañía. Esto lo dice Google, no lo digo yo, ni lo dice ningún foro activista, ni ideológico, ni nada, sino Google fue la empresa que midió cuáles eran sus equipos más exitosos y encontró este concepto de seguridad psicológica, que lo busca replicar. Pero después vos vas a los liderazgos y estamos en 1980. O sea, el liderazgo sigue siendo un liderazgo más tipo baby boomer, con distancia, jerárquico, y de repente entra en crisis con lo que muchos llaman la generación de cristal, ¿no? Donde las reglas del juego cambiaron, los chicos se van. Yo estoy trabajando mucho con la industria de oil and gas y siempre vienen a trabajar cuando ya el problema está instalado, en general. No conseguimos que los mejores talentos les parezca atractiva a nuestra industria. Ya es tarde, o sea, tenés que trabajar marca empleadora. Y cuando les decís, mira, si no trabajás generaciones y diversidad, y es como que entra esa ruptura de paradigma. Bueno, pero si diversidad tiene que ver con minorías, ¿qué tiene que ver? Entonces creo que ahí de vuelta hay otro hueco ahí de no se entiende, no se termina de entender y hay una mezcolanza, una gran ensalada entre cultura, rentabilidad, innovación, digitalización, ideología, política, y ahí, bueno, las personas, incluso líderes, incluso personas con mucho poder dentro de las compañías, toman decisiones y lo sostengo y lo veo, con sus creencias personales. Toman decisiones con lo que alimentan también sus propios algoritmos, con sus emociones, y estamos todo el tiempo en esa bipolaridad. Bueno, los datos nos dicen que querés tener la empresa con el mejor talento, la gente repite, no me interesa el género, no me interesa con quién la persona se acuesta, su vida privada, no me interesa, a mí me interesa el mejor talento. Ok, tenés que trabajar sesgos y diversidad más que nunca, porque si no estás eligiendo al que a vos te gusta, sí, en realidad. Y te sumaría algo más. Tenés que enseñarles también a informarse y a tener pensamiento crítico, sí, bueno, porque sí. si no son las personas que están decidiendo dentro de tu compañía. Y ahí, perdóname, te interrumpo con esto, en liderazgo, justamente, diversidad o la capacidad de pensar de forma diversa tiene que ver con esta flexibilidad cognitiva, con el pensamiento crítico, con todas estas habilidades que todas las consultoras, todos los estudios dicen son las habilidades del siglo XXI. Pero después no encontrás nada, o sea, no encontrás pensamiento crítico o porque la gente sigue trabajando como en 1990. Bueno, porque el pensamiento crítico es disonancia, o sea, totalmente. Te lleva a cuestionarte. No es confortable. No es confortable. Yo siempre digo, mucha gente me dice, bueno, pero yo cómo sé en qué lugar estoy. Le digo, ¿estás muy confortable con lo que te informás? Estamos mal. No estamos dispuestos a que nos digan, mira, estás equivocado, no, naturalmente, ¿no? Claro. Bueno, todo el tiempo tenemos que hackearnos a nosotros mismos en cómo nos estamos informando y en no estar confortables en cuanto a la información, no en la vida, ¿no? O sea, estar confortables lo más que podamos, pero esto es el alimento de nuestra forma de pensar. Si yo no pienso bien, no voy a ir a ningún lugar correcto, ¿no? A la gente le está interesando mucho todo el tema de inteligencia artificial, ChatGPT. Todos los días cómo usar un prompt, ¿no? Herramientas ya están jerarquizadas, las herramientas para qué sirven. Bueno, hacer imágenes de los Ghibli, creo que es con la tecnología de los dibujitos tipo anime. Fue un boom hace pocos días. Todos los días hay una novedad. Y vos estás en contanos un poco sobre AI 2030, Artificial Intelligence 2030, que también tiene que ver con el uso de este gran poder que se puede ir de las manos también, ¿no? Entonces se empieza a hablar mucho de ética y de derechos humanos y uso de la inteligencia artificial. Contanos un poco. Bueno, AI 2030 es una ONG que nace en los Estados Unidos, que lo que busca justamente es ayudar a que las compañías implementen y los usuarios y los expertos implementen inteligencia artificial de forma responsable. Es lo que se llama el uso responsable de la inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos cursos para líderes, certificamos líderes en inteligencia artificial responsable. Tenemos eventos, 4 se hacen por año en distintas ciudades del mundo.
Hay más de 2.000 expertos que son miembros de la organización, son expertos en AI en distintos rubros. Hacemos debates, concientizamos y tenemos un marco responsable que hemos desarrollado que tiene 6 pilares para el uso responsable de la inteligencia artificial cuando una compañía quiere implementar, que son las preguntas y son la base de lo que nosotros vamos a desarrollar para que sepamos que estamos haciéndolo de manera responsable. Yo estoy como advisory board hace más de un año y este año estamos lanzando el capítulo hispano, algo que vengo luchando para que ocurra. Sí, el capítulo hispano de AI 2030, y lo que vamos a tener es el marco responsable, bueno, la participación en todos los eventos, esta red donde los miembros pueden interactuar con más de 2.000 expertos en todo el mundo, y además de eso vamos a lanzar en español el curso, que son 4 meses, y la certificación para líderes en AI responsable. ¿Cómo dialoga todo esto que está ocurriendo con el uso? A mí me parece clave el uso responsable. Sé que hubo una carta incluso de expertos el año pasado fue, ¿no? De grandes intelectuales y expertos alertando sobre la escalabilidad irresponsable. Cuando salió ChatGPT. Sí, cuando salió ChatGPT. Sí. ¿Cómo dialoga con todo esto que estamos hablando, con la información? Bueno, a ver, vos decías recién, por supuesto, la tecnología lo primero nos fascina, ¿sí? Y nos hace pensar que nos va a resolver la vida, ¿no? Y nos da mucha adrenalina. Pero por otro lado, lo que nunca pensamos es cuáles son las consecuencias negativas que puede tener. Ay, yo lo pienso siempre. Bueno, muy bien. Yo estoy como preocupada por muchas cosas. Muchas más de las que nosotros vemos. No sos la única, pero y muchísimos expertos están preocupados. Y vuelvo a esto, porque nosotros no estamos preparados. Imagínate, no estamos preparados para lo digital, imagínate para la AI. No estamos preparados para usar Instagram. Exacto. Y decodificar Instagram, imagínate. Y hay implicancias de todo tipo que nosotros no estamos viendo. Un nivel de inconsciencia, ponemos nuestras fotos, damos datos, tenemos abiertos. Es algo que es impresionante como nosotros mismos no nos damos cuenta, cómo abrimos, ¿no? Es como si abriésemos nuestro cuerpo, entregamos todo libremente, es impresionante, y creemos que estamos en la mayor de las libertades, y en realidad estamos en la mayor de las vigilancias. Porque estamos nos están vigilando, pero porque nosotros lo permitimos, ¿eh? Es como si yo te diría, dejo la puerta abierta de mi casa y les digo, pasen, vean, miren, tomen. Mi intimidad inclusive. Sí, sepan no todo. No solo mi casa, sino mi intimidad. Exacto, sí. Exacto. Mi casa, ¿no? Es una forma de decir, ¿no? Pero, y esto lo estamos haciendo libremente. Uh-huh. Con lo cual, esto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Parezco reiterativa, pero es justamente pensamiento crítico y es alfabetización digital e informativa, ¿no? O sea, cómo usar las herramientas y cuál es el vínculo que establezco con la herramienta. Fíjate vos, con inteligencia artificial, y es muy interesante, vamos a los extremos, ¿no? Hay personas que te dicen, estoy de novio con mi ChatGPT. Sí. Hubo un caso de suicidios. Sí, de adolescentes que se enamoraron de un ente creado, no sé cómo decirlo, por inteligencia artificial y es que tremendo. Es una voz que de golpe te habla como, primero que te conoce, segundo... Es fascinante. Es fascinante. Es fascinante. Y es como la persona ideal que vos quisieras tener. Aparte de lo que te dice, yo usé la otra vez, ¿cuál era? Le pregunté cosas para un libro y demás, pero después le empecé a preguntar cosas personales de una situación que yo estaba atravesando y lo que me decía era tan interesante. Y soy psicóloga de base. O sea, tengo, digamos, un discernimiento para decir, bueno, lo que me está dando tiene valor o no. Y era muy, muy bueno. Sí, muchas veces tiene también gaps y información tóxica, pero no porque sea voluntario, sino porque es la información que está alimentado por esa información. En el espacio donde se está alimentando. Entonces,
Pero es increíble como nosotros no tomamos conciencia. Y esto que te decía, ¿no? O sea, ¿cuál es el vínculo que yo voy a tener con esta tecnología? Y en ese vínculo establecer los límites. Es una tecnología, no es un humano. ¿Qué pasa? Esta tecnología parece y actúa como un humano. Parece tener emocionalidad, pero no la tiene. Parece tener lógica, pero no necesariamente la tiene. Parece que me trae, es el oráculo, pero no necesariamente la información que trae está chequeada o es validada. Entonces, si nosotros empezamos a ver todo esto que yo te digo, ya el vínculo es distinto. Es un vínculo más consciente, por eso el uso responsable. Y el uso responsable no es solamente en el uso del consumidor, sino el uso responsable cuando yo tengo datos de los otros, ¿cómo voy a implementar y qué voy a hacer con esos datos? ¿Dónde los voy a guardar? ¿Cómo los voy a cuidar? ¿Van a estar respaldados? ¿Qué voy a hacer con esos datos? ¿Voy a transparentarle al otro qué estoy haciendo con su información? ¿Hasta dónde le voy a contar eso? Después, ¿qué tipo de cuidado voy a tener respecto, y este es un dato, esto es fundamental, cómo alimento esa base de datos sobre la cual la tecnología va a operar? Muy elevado tus preguntas. Pero Sí. estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Yo te escucho, por supuesto acuerdo 100%, y por otro lado leo, ¿no? La generación Z es la primera generación que está decreciendo en su coeficiente intelectual, que está perdiendo habilidades de pensamiento crítico. También Finlandia tiene como materia hoy pensamiento crítico en la primaria. Sí, absolutamente. Y acá seguimos con más allá de obviamente características económicas, políticas públicas, seguimos con el modelo de la escuela del siglo, no sé si 20 o 19, donde tenemos una sola persona, un docente ahí parado, digamos, administrando contenidos, y con la mejor de las intenciones también hablando de todo esto en espacios de convivencia. Yo digo, la creciente importancia de, no solamente en las empresas, desvalorizado, ¿no?, sino también en las escuelas, de empezar cada vez más a hablar de lo humano, porque lo que cuestiona todas estas tecnologías es nuestra humanidad. Bueno, Nuestra pero humanidad ahora te voy a ser bastante disruptiva con lo que te voy a decir. Lo primero es preparar a los docentes, pero hay que cambiar mucho el formato de la educación. ¿Por qué? Por supuesto. Porque justamente por todo esto que estamos diciendo, el conocimiento no es el conocimiento que se puede adquirir fácilmente a través de la tecnología, o sea, la información que puedo adquirir, sino es cómo interpretar, cómo buscar esa información, cómo entender y qué creer y qué no creer, en qué confiar de esa información. Esas habilidades son las que les tenemos que enseñar, mucho más que enseñarles la información per se. Por supuesto. ¿Se entiende? Entonces, es la herramienta. Es un cambio completamente disruptivo. Sí. Ahora, ¿por dónde empezamos? No es el contenido, sino no son es medios. el contenido. Es cómo consumir ese contenido, es cómo adquirirlo, es cómo entenderlo, es cómo trabajarlo. Es cómo incorporarlo en nuestras vidas. Es qué decisiones tomar frente a ese contenido. Y eso va a ser las ventajas que van a tener algunos chicos, por sobre otros van a ser, yo digo, los nuevos gaps, las nuevas brechas de accesibilidad, de acceso en la calidad educativa, ¿no? Bueno, estamos terminando nuestro capítulo. Tengo dos cosas. Uno, esto de las nuevas generaciones, estamos haciendo ahora una encuesta donde muchos managers o middle management que en general son millennials, de los más jóvenes, y generación Z, están como muy desanimados y haciendo lo mínimo en las empresas, porque bueno, todo esto del propósito de empresas inclusivas y demás, que a mí me encanta, de repente ahora parece que no es importante. Esto está impactando en los managers que van a ser los futuros directores de las empresas. Por un lado veo eso, y por otro lado, empresas que algunas están reforzando diversidad, pareciera que no, porque la propaganda nos muestra como que todo es antidiversidad, pero hay empresas que están reforzando, sobre todo las que sí entendieron de qué se trata, y este desafío humano. Quiero hacer futurología con vos, Lau. Ahora yo creo que estamos todavía en un momento que estamos en el medio de la tormenta. ¿Dónde pensás que va a ir todo esto? Mira, el otro día di una charla, y justo antes de mi charla, no importa la empresa, la persona que hablaba, un experto, decía, nosotros vamos a lanzar todas estas aplicaciones, ustedes no tienen que pensar, nosotros les vamos a decir
qué es lo que ustedes están esperando, lo que están necesitando, porque lo vamos a saber antes que ustedes. Vamos a predecir las necesidades y se las vamos a cubrir. ¿Y vos qué te pasa frente a este concepto? ¿Qué sentís? Y la verdad es que es un concepto que personalmente no me gusta. No. Yo quiero optar, quiero poder definir, no quiero que me digan lo que quiero, lo que tendría que haber sentido, lo que creen que Pero estoy es mi capacidad sintiendo. humana, además, es lo que nos hace humanos, es lo que nos ha hecho evolucionar en la escala evolutiva, de hecho. De todos modos, no hubo una sola persona en la sala que esto le haya parecido mal. Ay, Todas las yo tenía que personas haber estado ahí. sonrieron. Claro, entonces, si nosotros empezamos a considerar que si este es el futuro, bueno, esto es muy triste para nosotros, porque deshumanizamos a los humanos y humanizamos a las máquinas. Parece que ellos son los que saben antes que nosotros, y entonces es al revés. Nosotros somos los que nosotros tenemos que pedirle a la máquina lo que queremos que haga. Ya con el celular se habló de que se están achicando áreas del cerebro que tienen que ver con lo social y con esto que estás mencionando, donde justamente lo que nos hizo escalar en la evolución, en la historia evolutiva, esas partes se están achicando. Y yo digo, soy optimista en general, pero la verdad que con lo que veo hoy no. Y para cerrar, contanos de tu libro. Así invitamos a las personas a que lo busquen, que te busquen, te lean, y bueno. Mi libro es El desafío digital, informarse, pensar y decidir libremente en la era cibernética, es un poco todo lo que estuvimos hablando, y habla justamente de por qué nos pasa lo que nos pasa. Y yo escribí este libro después de leer más de 100 libros sobre la temática, y lo que me di cuenta es que el tema es un tema de los individuos, de cada uno de nosotros, pero todo lo que hay no está pensado para el individuo, para alguien simple, común, digamos, no es idioma llano y liso cotidiano, sino que es idioma experto. Entonces, pero el problema es que es para nosotros. Entonces decidí escribir este libro justamente para acercar el conocimiento a las personas simples y comunes que somos los individuos, que somos los que tenemos que consumir de otra forma. Bueno, súper recomendado el desafío digital de María Laura García. Lau, te quiero agradecer. Ojalá que sigamos haciendo cosas juntas. Un placer escucharte y compartir este diálogo tan necesario. Así que bueno, gracias por ser parte de 50. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Si te interesa ampliar sobre estos temas, si tenés algunas consultas, ya sabes dónde contactarnos. Así que acá estamos a disposición para seguir trabajando en profesionalizar y ampliar esta mirada en nuestros países. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap.